resolver problemas relacionados a funciones, solamente hay que tener en cuenta lo que ya se había hecho anteriormente. O sea que si yo tengo una función y esa función depende de una variable independiente y esa estaba definida a través de operaciones, supongamos estas operaciones, una potencia, una resta, una multiplicación y una suma, entonces lo único que se puede calcular con funciones es el valor de la variable dependiente, el valor de la respuesta si me asignan un dato que es 3. Y si entonces me asignan un dato que es 3, el procedimiento es sustituir. Entonces lo que pueden preguntar en cualquier problema es que me den la función y a través de la función yo pueda obtener el valor del resultado, el valor de la variable dependiente, conociendo el valor del dato. Y lo otro que me pueden preguntar es que yo conozca el dato si me da un valor de el resultado, un valor de la variable dependiente, supongamos 5. Y recordemos que el procedimiento aquí es igualar. Entonces, en cualquier problema de funciones, si me dan la función, que esto sería lo importante, si me dan la función, entonces hay que sustituir si me dan el dato en las variables independientes y hay que igualar si me dan el resultado de una función. Ahora bien, también otra cosa que me pueden preguntar, pues obviamente es definir la función, es cómo le hago para calcular eso, pero en ese caso entonces ya se refiere a un procedimiento algebraico que básicamente se obtiene al ver las operaciones, al detectar las operaciones que se hacen para obtener la función. Acuérdense que una función es una definición basada en operaciones. Entonces, si en el enunciado yo detecto las operaciones que se tienen que hacer con la variable independiente, con los datos para llegar al resultado, en ese momento obtendré la función. Entonces, en cualquier problema relacionado a funciones, me pueden obtener la función, que lo voy a hacer a través de detectar operaciones. Me van a preguntar el valor del resultado dándome un dato, o me pueden preguntar el valor del dato de la variable independiente si tengo un resultado. Entonces, con esta consideración, me dicen, se lanza hacia arriba una pelota desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 17 metros sobre segundo. La altura que alcanza la pelota, midiéndola desde el suelo, se determina por medio de la función. Si ustedes observan, ya tengo la función, no me están pidiendo detectar la función, por lo tanto la función me menciona que el desplazamiento que depende del tiempo se calcula como la multiplicación de 17 por el tiempo menos 9.81 que multiplica al tiempo al cuadrado. Como ya tengo la función, lo único que debo de entender entonces, siguiendo los conceptos anteriores, es que estas que están aquí van a recibir el nombre de variable independiente, así como les había explicado, de variable independiente. Y que todo lo que yo vaya a sustituir en las variables independientes lo voy a llamar dato, o si no voy a igualar con respecto a la función, dependiendo de lo que me estén preguntando. Entonces me preguntan en el inciso A, ¿en qué instante se encuentra la pelota a 10 metros del suelo? Ahora bien, para poder determinar si el 10 metros es un resultado o es un dato, pues entonces me están diciendo aquí que voy a tener variables independientes. Y entonces el 10, si lo sustituyo en la variable independiente, implicaría que este es un dato. Y si es un dato, tenemos que ver que entonces la variable independiente, es lo mismo que decir un dato. Es lo mismo que decir un dato. Por lo tanto, si es un dato es porque es tiempo. La variable independiente debe ser un dato que es tiempo. Y este tiempo, no me dicen aquí en qué se mide el tiempo, pero al decirme que la velocidad es en metros, entonces asumo que los metros es el desplazamiento, el metros es la distancia y que los segundos es el tiempo. Por lo tanto, si los metros es el desplazamiento y el tiempo se mide en segundos, eso quiere decir que cuando me están diciendo se encuentra la pelota a 30 metros del suelo, no me están haciendo referencia a un tiempo, sino me hacen referencia a un desplazamiento. Por lo tanto, no me hacen referencia a un tiempo, que es la variable independiente, sino me hacen referencia a un resultado,
que es el desplazamiento. Por lo tanto, aquí el procedimiento es una igualación. Y es una igualación porque lo que me están dando, el valor numérico que me están dando es de un desplazamiento. Por lo tanto, aquí yo aquí escribo 10 es, inciso A, 10 es, bueno, aquí lo primero que debería de escribir en el inciso A, que me están dando un valor numérico que es 10, y este valor numérico, debido a que son 10 metros, entonces este corresponde a un desplazamiento, simplemente por las unidades, y al ser un desplazamiento, pues yo entiendo entonces que el procedimiento va a ser una igualación. Por lo tanto, aquí escribo un 10, que va a ser 17 por el tiempo, restándole 9.81 por el tiempo al cuadrado. Y entonces aquí entraría en una pequeña complicación, porque resulta entonces que lo que yo voy a tener, aquí hay una operación resta, lo escribo en el miembro izquierdo con operación suma, aquí hay una operación suma, lo escribo en el miembro izquierdo con operación resta, y tengo aquí un término independiente que es más 10 igual a 0. Aquí lo que ocurre es que tengo una ecuación cuadrática, y al tener una ecuación cuadrática, pues esto se complica un poco porque estoy hablando con decimales, pero no importa, o sea, simplemente vamos a seguir el procedimiento para resolver una ecuación. Recuerden que el procedimiento es primeramente intentar factorizar, pero al haber expresiones decimales la factorización se va a complicar, y entonces mejor opto por completar el trinomio cuadrado perfecto. Y si completo el trinomio cuadrado perfecto, lo primero que debo de hacer es dividir toda la igualdad para que el coeficiente del término cuadrático quede 1. Por eso estoy dividiendo entre 9.81. Eso implica entonces que me queda un tiempo al cuadrado igual a, menos, aquí se va a complicar esta situación, por lo tanto yo puedo escribir 17 entre 981 sobre 100, porque así me va a permitir manejar las fracciones, y aquí hago lo mismo, tengo un 10 entre 981 sobre 100. Acuérdense que tenemos aquí 81 centésimos, por eso lo estoy dividiendo entre 100, y esto es 0. La idea de manejar las fracciones es para poder hacer el cálculo del número que se necesita para completar el trinomio cuadrado perfecto de una manera más sencilla y no trabajar con decimales, con expresiones decimales. Entonces aquí me queda que el tiempo cuadrado menos, recordemos que aquí hay una división de fracciones, por lo tanto al 17 hay que agregarle un 1, lo mismo que al 10 hay que agregarle un 1, y recuerden que la división se debe de hacer el producto de extremos, y ese producto de extremos lo debo de dividir entre el producto de los medios. Por lo tanto aquí escribiría un 17%, que me lleva a un 17.000, a un 1700 dividido entre 9.80, entre 981, ya que estoy manejando en fracciones, esto es en términos de t, y esto va a ser igual a 1000, menos 1000, que es el 100 por el 10, entre 900, entre 981 igual 0. Eso implica que lo que necesito hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto, y para completar el trinomio cuadrado perfecto sabemos que el procedimiento es dividir, primero separo. Si separo esto me queda una t cuadrada menos un 1700 sobre 981 por t igual a 1000 sobre 981. De aquí entonces completo, y para completar sabemos que tengo que dividir el 1700 sobre 981, que es solamente el coeficiente del término lineal, eso lo divido entre 2, y lo elevo al cuadrado. Al dividir entre 2, sabemos también que aquí tengo una división de fracciones, por lo tanto necesito agregarle un 1 al entero que tengo abajo, y entonces el procedimiento se convierte en multiplicar producto de extremos entre producto de medios. Por lo tanto, este es un producto de extremos, es 1700, porque estoy multiplicando 1700 por 1, entre producto de medios, que es 2 por 981, y el resultado de esa operación la tengo que elevar al cuadrado. Si hago una división de 1700 entre 81, me va a quedar 2 por 8, 16, llevo 1, 5, me queda 850 sobre 981 elevado al cuadrado.
y estoy haciéndolo en la calculadora para que sea un poquito más rápido y no estar ya sufriendo con fracciones. Me va a quedar que 850 al cuadrado me da un número enorme, que son 722.500, y el 981 al cuadrado también me va a dar un número enorme, que es 962.361. Acuérdense que la idea de no trabajar con expresiones decimales es para no perder exactitud. Esa es la idea principal. Entonces aquí voy a tener una t cuadrada, agregando este número, menos 1700 sobre 981t, y le voy a sumar este número enorme del lado izquierdo, y también se lo voy a sumar del lado derecho. Y del lado derecho yo tenía 1000 sobre 981, al cual le voy a sumar de ambos lados el número que es 722.000. 722.500 entre 96.000, entre 962.361. Fíjense cómo aquí ya se está complicando un poco, pero no porque sea complicado, sino porque es la vida real. Esto ya estamos viendo una aplicación de la vida, que es a lo que nos vamos a enfrentar. Y como estudiantes, ya sea de ingeniería, licenciatura o lo que sea, vamos a toparnos con casos reales. Hasta ahorita, en todos los ejercicios que hicimos en los videos anteriores, pues eran como que casos muy bonitos. Pero aquí vamos a tener números que esto sí ya implica de la realidad, y por lo tanto hay que entender que allá afuera en la industria, allá afuera cuando seamos técnicos, no nos vamos a enfrentar a números simples, sino en verdad van a ser números que tengan que ver con nuestro ambiente y nuestro entorno. Bueno, regresamos aquí, ya que tengo el trinomio cuadrado perfecto, obtengo la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada del primer término es una t, escribo el signo del término lineal, que es menos, y calculo la raíz cuadrada de este número grandote. La ventaja es que la raíz cuadrada ya la tengo porque le ve al cuadrado, y entonces aquí me va a quedar un 850 entre 981 elevado al cuadrado, y es la suma de estos dos. Esa la hago con la calculadora. En la calculadora escribo el 1000 fracción 981 y le sumo la otra fracción, que es 722.500 fracción 962.361. Le pongo igual, y entonces la calculadora ya no puede hacer más y me expresa en expresión decimal, lo cual pues está bien, ¿no? Si la calculadora no responde a mis demandas, pues ya lo hago. Entonces el resultado aquí me dice que es 1.77. Bueno, y lo cual es obvio, ¿no? Este es casi 1, este es menor a 1, porque el numerador es más chico que el denominador, y entonces me lo deja en expresión decimal. Lo cual aquí pues ya es cuestionar la calculadora, solamente lo mantengo en el display, porque en el display sigue un 0, sigue un 1, etc. Pero no lo escribo aquí para no perder, para no hacerlo más grande, ¿no? Ahora de aquí sabemos que el tiempo, de aquí hay operaciones inversas para expresar el tiempo. Entonces el tiempo es t menos 850 sobre 981. Realizamos la operación inversa. Sabemos que la operación inversa al cuadrado de la raíz, y me queda un más menos raíz de 1.77. Por último, entonces, obtengo que el tiempo se puede calcular como, aquí es menos, la operación inversa es más, me queda como un 850 entre 981 más menos la raíz de 1.77. Recordemos que este valor lo tengo en la calculadora para hacer un cálculo exacto de lo que es la raíz. Por lo tanto, de aquí yo ya puedo hacer operaciones y hacerlo con suma y hacerlo con resta. Entonces, si la raíz, vamos a calcularla, la raíz en la calculadora tengo 1.77 y le digo raíz de Answer, me queda 1.33.
Por lo tanto, va a ser esta división más 1.33 o esta división menos 1.33. Vamos a hacer primero la suma para calcular el valor del tiempo 1. Entonces, ese 1.33046734 que lo tengo en la calculadora, se lo sumo a 850 fracción 981, dándome un resultado de 2.19, lo cual pues es aceptable porque es un valor positivo, o así que aquí son 2.19 segundos. Ahora bien, regresando al principio de las cosas, yo tenía el 1.77 y si a 850 fracción 981 le resto la raíz cuadrada de 1.77, me queda un valor negativo y ese valor negativo es aproximadamente de menos 0.46 segundos. Y si ustedes observan, tengo dos resultados, lo cual es una ecuación cuadrática y tiene sentido, pero cuando me voy hacia el problema, hacia el contexto del problema, me están diciendo que se lanza hacia arriba. Entonces, si se lanza hacia arriba, yo debo de partir de un tiempo cero, no puedo partir de tiempos negativos. Por lo tanto, bajo el contexto del problema, este resultado no tiene implicaciones, este resultado no tiene sentido. Sin embargo, este resultado sí. Y al contestar el problema, si me están diciendo que en qué instante se encuentra la pelota a 30 metros del suelo, a 10 metros del suelo, perdón, entonces yo debo de contestar que es a 2.19 segundos. Eso implicaría que la pelota está a 10 metros de altura a los 2.19 segundos. Lo cual pues ya contesta la pregunta, ¿no? Recuerden que aquí sí ya puedo utilizar expresiones decimales porque estoy contestando problemas. En el caso anterior no había utilizado, en los videos anteriores donde nada más hablaba de funciones, no se utilizaban expresiones decimales porque no había la necesidad de contestar problemas, pero aquí sí ya tiene sentido el contestar una expresión decimal para darle sentido a la respuesta del problema y también entender que hay valores negativos que no los vamos a estar utilizando. Bueno, me dicen el inciso B, en el inciso B, que en qué instante se encuentra la pelota en el suelo. Entonces, al yo interpretar lo que yo tengo, que a final de cuentas es un desplazamiento solamente, y tengo un tiempo, entonces yo tengo que decidir que el enunciado, al decir la pelota está en el suelo, si hace referencia a una altura o hace referencia a un tiempo. Si me dice que está en el suelo, pues la altura yo sé que es desde donde lo estoy lanzando, que es 0, y el tiempo pues no lo conozco. Por lo tanto, al conocer la altura y no conocer el tiempo, implica que otra vez lo que tengo que hacer es una igualación. El método se refiere a una igualación debido a que me están dando el resultado, y el resultado es una altura, que a final de cuentas son 0 metros. Entonces, debido a lo que dice en el enunciado y a la interpretación que doy de acuerdo a la realidad que yo vivo, entonces el procedimiento es igualar, y eso implica que el 17 menos 9.81 de t va a ser igual a 0. Es una igualación, lo mismo que hicimos acá. Y debido a que hay que igualar, aquí me quedó una t 17t, entonces hay que resolver una ecuación cuadrática. Y al resolver una ecuación cuadrática, pues el método que se ve aquí luego es el de factor común, porque hay un factor que es la t, por lo tanto la t es 17. Recuerden que el procedimiento es dividir, 17t entre t me da 17, y menos entre más me da menos, y 9.81t cuadrada entre t me queda 9.81 t igual a 0. De donde aquí entonces lo que yo hago es satisfacer la ecuación, y al satisfacer la ecuación t1 es igual a 0, porque si sustituye el 0 aquí, por lo demás me queda 0, y la t2 va asociada a operaciones inversas. La operación inversa a la resta es la suma, entonces debe ser un 17, y la operación inversa a la multiplicación es una división, entonces debe ser 17 entre 9.81. Por lo tanto, si yo agarro la calculadora, porque ya es tiempo de dar resultado a la pregunta, si yo divido 17 entre 9.81, me da un resultado de 1.73. De 1.73, como estamos hablando de tiempo, estos son 0 segundos, y aquí también es 1.73 segundos.
Ahora la idea es interpretar el resultado de acuerdo a lo que me está mencionando el enunciado. Y dentro de la realidad que estoy viviendo, pues sí existen los 0 segundos porque es el inicio. Al inicio de cualquier evento, cualquiera que este sea, estoy en un tiempo cero. Ya sé que al inicio de la primaria tengo 6 años, al inicio de la secundaria tengo como 12, pero no se considera ese tiempo, sino el inicio es a partir de ahí para adelante. Por lo cual, entonces si me dicen en qué instante la pelota se encuentra en el suelo, yo debo de contestar de acuerdo a la pregunta y decir que la pelota se encuentra en el suelo, a los 0 segundos y a los 1.73 segundos. Ahora bien, hay que considerar que si está en el suelo a los 0 segundos es porque ahí es cuando la viento, y a los 1.73 porque ya después que la pelota subió lo más alto y regresa, pues otra vez volvió a estar en el suelo. Esa es la interpretación que se tiene que dar. Y de acuerdo a eso, pues ya darle sentido a lo que es el enunciado. Luego me dice, ¿cuál es la altura máxima que alcanza? Bueno, la altura máxima que alcanzan es la que está relacionada con este tiempo, porque si resulta que, como habíamos dicho hace ratito, lo que hace es primero subir y ya que subió, luego baja, obviamente estamos considerando condiciones ideales donde no hay viento, no hay algún niño que le ponga la mano para no dejar subir, etcétera, etcétera. Son condiciones de laboratorio. Entonces, si sube y baja en 1.73, yo puedo asumir que el mismo tiempo que está utilizando para subir es el mismo tiempo que está utilizando para bajar. Vuelvo a insistir, aquí son condiciones ideales. Cuando lleguemos ya a la superior o a niveles más altos de conocimiento, pues ya tendremos que considerar las condiciones del viento, temperatura, densidad del ambiente, etcétera, etcétera, que van a llevar a que un problema no sea tan sencillo de resolver como esto, sino ya van a tener más variables. Entonces, aquí lo que yo puedo asumir es que el tiempo en que va a estar hasta arriba, yo lo puedo considerar como la mitad del 1.73, que es el tiempo que tardó en subir y bajar. Para ser más exactos, entonces el tiempo va a ser la mitad de 17 sobre 9.81. Y eso me lleva entonces a que el tiempo es producto de extremos entre producto de medios, lo que sería un 17 entre 2 por 9.81. Entonces así ya tengo un valor exacto porque estoy considerando el 9.81, que es de donde provino la operación. Recuerden que lo importante de los problemas es tener una exactitud. Y entonces, este es segundos, y por lo que me está diciendo aquí, el tiempo es el que se sustituye en la variable independiente. Eso implica que esto se convierte en una sustitución. El procedimiento solamente es sustituir ese tiempo en la función, y si yo sustituyo el tiempo en la función, eso quiere decir que lo que debo de hacer para calcular el desplazamiento va a ser, lo que debo de hacer para calcular el desplazamiento es, dejen aquí, me hago un poquito más de espacio. Entonces, quiere decir que el desplazamiento, que depende del tiempo, ahora sustituyo un valor de este número que está acá. Entonces, el desplazamiento se va a calcular con un dato que es 17 entre 2 por 9.81. Ya sé que esto lo puedo hacer en la calculadora. Ahorita no lo hago porque quiero hacerlo en un solo paso. Y entonces la manera de calcular eso es haciendo una sustitución en las variables independientes que yo tengo en mi función. Eso implica que esto va a ser igual a un 17 que multiplica al 17 entre 2 por 9.81, y que eso le voy restar un 9.81 por tal cuadrado. Le voy a restar un 9.81
por la t al cuadrado, que es 17, entre 2 por 9.81, y ese resultado elevado al cuadrado. Por lo tanto, al hacer estas operaciones voy a tener un valor exacto. Obviamente eso me va a demandar más manejo de la calculadora, pero pues vamos a hacerlo. Si se dan cuenta, este 17 por 17, pues es un 17 al cuadrado, que lo divido entre un paréntesis. Recordemos que la calculadora no conoce el significado de la raya de fracción. Por lo tanto, hay que decirle a la calculadora que aquí hay un paréntesis. Obviamente ese paréntesis solamente es para la calculadora. Entonces, el 17 al cuadrado lo divido entre paréntesis 2 por 9.81. Cierro el paréntesis y el resultado de este primer término me da 14.72. Ahora ese 14.72 le voy a restar lo que sigue. Entonces, le resto y abro paréntesis. Ese paréntesis obedece a que a la calculadora hay que decirle también que hay un paréntesis aquí más grande para que la calculadora sepa lo que estoy haciendo. Entonces abro el paréntesis y multiplico el 9.81 por el 17 al cuadrado. Sabemos que por propiedad de los exponentes, el 17 se eleva al cuadrado, el 2 se eleva al cuadrado y el 9.81 se eleva al cuadrado. Entonces, ya que escribí 9.81 por 17 al cuadrado, lo divido entre y abro otro paréntesis. Ese otro paréntesis va a ser el paréntesis que está aquí abajo. Y que ese paréntesis solamente tiene la finalidad de que la calculadora lo interprete. Entonces, entre 2 al cuadrado, estoy aplicando propiedades de los exponentes, por 9.81 al cuadrado, 9.81 al cuadrado, cierro el paréntesis que fue el del denominador de aquí abajo y cierro el otro paréntesis que fue el que me hizo entender que esto era un minuendo. Si se dieron cuenta, no utilicé el corchete en la calculadora porque aquí el corchete en la calculadora se interpreta como una multiplicación, por lo tanto lo escribo igual y me queda entonces que la altura es de 7.36. Entonces la altura fue de 7.36. Como estamos de altura, pues la altura es en metros. Por lo tanto, con este tiempo que utilicé debido a la deducción que si sabía subir y bajaba en el mismo tiempo, entonces yo ya tengo esta distancia. Y con eso yo puedo decir entonces que ¿cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Pues la altura máxima que alcanza la pelota, la altura máxima que alcanza la pelota es de 7.36 metros. Y de ella es la respuesta a la pregunta. Bueno, vamos a contestar el último inciso. Va a quedar un poco chiquito, pero no importa. Me están diciendo que traza la gráfica de SDT en un intervalo donde SDT sea mayor o igual a 0. Lo que me dice esto es que SDT debe de ser positivo, o sea, no puedo considerar las alturas negativas, porque estaría metiéndome abajo del suelo y no tiene sentido. Y grafica los puntos obtenidos en los incisos anteriores. Entonces, básicamente, lo que va a estar ocurriendo es que voy a tener un eje de las ordenadas y también voy a tener un eje de las abscisas. El eje de las ordenadas y el eje de las abscisas solamente lo dejo en el sentido positivo porque habíamos dicho que las alturas van a ser positivas y los tiempos también van a ser positivos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el primer punto interesante sería graficar un tiempo igual a 0. Vamos a hacer la gráfica con otros puntos. Entonces, en el tiempo igual a 0, en el tiempo igual a 0, y el último tiempo importante es este de 1.73. Entonces, hasta acá voy a tener 1.73. Esos puntos son los importantes porque son los puntos donde está en el suelo. Y si está en el suelo, entonces quiere decir que está en el suelo porque la altura es 0 y la altura también es 0. Por lo que me acaban de decir que la altura era 0. Ahora, también me están diciendo que tengo la altura más alta de 7.36 cuando tengo la mitad del tiempo.
la mitad del tiempo es la que tengo por aquí, este es el punto medio, perdón, este es el punto medio, y con ese punto medio, yo tengo una altura máxima, y esa altura máxima la acabamos de terminar en el inciso anterior, y fue de 7.36, aquí tengo 7.36 metros. Recuerden que el tiempo se está midiendo en segundos, el tiempo se mide en segundos y el desplazamiento se mide en metros. Por lo tanto, aquí son 7.36 metros y es a la mitad de 1.73. Ahora sí lo puedo hacer en la calculadora solamente para fines de la gráfica, y el tiempo medio es en 0.865. Entonces aquí el punto de la mitad es 0.865. Y eso implica que ese punto es el de hasta acá, que tengo la mitad del tiempo y la altura máxima. Tengo 0 en tiempo y la altura 0, y tengo 1.73, perdón, y la altura. Y luego me están diciendo aquí que debo de ver en qué momento llegó a 10 metros. Y aquí ocurre algo curioso, porque habíamos dicho que los 10 metros lo alcanza en 10.19 minutos, perdón, segundos, y el tiempo es negativo. Eso quiere decir que aunque sea un resultado positivo, aquí viene una incongruencia, pero esa incongruencia obedece a la ecuación. No es que en realidad esté mal, sino simplemente la ecuación es la que no me está dando un resultado adecuado. Y entonces, debido a eso, podemos concluir que en realidad esto nunca va a existir, o sea, nunca va a estar a 10 metros, porque los datos que me están resultando solamente es entre 0 y 1.73. Y aunque en el inciso B habíamos dicho, después de analizar la gráfica, de entender la gráfica, pues resulta que esto nunca va a ocurrir, y por lo tanto ya se afecta el resultado del inciso A, donde nos preguntaban que en qué momento se obtiene 10 metros. Eso nunca va a ocurrir, debido a que los tiempos en que está en el suelo es 0 y es 1.73. Concluyendo eso, entonces la gráfica solamente va a existir aquí. Primero va a subir a un momento en que ya no sube y luego va a empezar a bajar. Y ese que está ahí va a ser la gráfica. De ahí podemos ver entonces que todo el experimento que fue lanzar una pelota, todo el experimento solamente va a ser de los 0 a los 1.73. De ahí podemos empezar a introducir el concepto de dominio, y el dominio implica entre qué valores la gráfica existe, que en este caso es de 0 a 1.73. Y también tenemos algo que se va a llamar rango, y ese rango indica entre qué valores va a estar la variable dependiente, y los valores entre los que va a estar la variable independiente es de 0 a 7.36, que es el valor más alto que se obtiene al lanzar la pelota. Entonces, fíjense cómo ya en la interpretación de funciones, los problemas que vienen de funciones, pues obviamente necesito entender el procedimiento de sustituir o de igualar, pero también necesito entender el procedimiento de todo lo que es álgebra, y ya entendiendo todo lo que es álgebra, ahora falta la interpretación de acuerdo al resultado, porque una función, si bien es cierto, es una definición basada en operaciones, pero esa definición va a ser apegada a lo que ocurre en la realidad. Bueno, aquí revisando por qué me dio un valor, ya me di cuenta que aquí cometí un error bastante importante, porque si se dan cuenta aquí había llevado un signo más, y este resultó que lo tomé como signo menos. Aquí luego esto ocurre, entonces este debió de haber sido más, y al ser el signo más, este es negativo, este también es negativo, este también es negativo, y entonces este resultado ya no es 1.71. Vamos a ver cuál es el resultado. Aquí hacemos otra vez la operación de fracciones. La operación de fracciones ahora es que este es positivo y este es 722.500, fracción 962.000
361 y le resto el 1000 fracción 981. Por lo tanto, aquí, en lugar del 1.73 que yo había estado manejando, en lugar del 1.73 me está dando un resultado de menos 0.26. Y al ser entonces menos 0.26, ya me hizo la misma interpretación de la gráfica, entender que había cometido un error numérico. Y por lo tanto, al haber una raíz de un número negativo, pues nunca iba a existir este valor. Entonces, desde el principio, todo esto que hice y todo esto que hice no hubiera tenido sentido hacerlo porque era un resultado negativo. Aquí pido disculpas, uno puede equivocarse. La ventaja que hay en las funciones es que la misma función y la misma interpretación me dice que numéricamente en algún momento del procedimiento tuviste algún error, ¿no? Aquí lo que me hizo falta fue revisar. Me imagino que ustedes sí se dieron cuenta que me llevé el signo positivo. De todas maneras, el procedimiento está bien. Lo único que aquí afectó fue la resta y por lo tanto el resultado, que en el resultado, y interpretando la gráfica, pues me doy cuenta que hubo ahí un error bastante grande. Lo bueno es que se puede regresar y puede entender cuál fue la situación. Bueno, ya teniendo esto y aclarado el error, vamos al siguiente problema. En el siguiente problema me dicen que tengo un alambre de 68 centímetros de largo y se dobla para formar un rectángulo que tiene estas características. Entonces vamos a dibujar el rectángulo con un alambre que yo tengo. Este alambre lo doblo, lo doblo y resulta que me va a quedar una figura. Si lo doblo a manera que quede un rectángulo, pues entonces vamos a decir que este de aquí para acá se llama ancho, pero el ancho lo vamos a simbolizar con la letra X porque me lo piden aquí en el enunciado, y este que está de aquí para acá sabemos que se llama largo o se llama base, pero lo vamos a simbolizar con la letra Y porque es lo que me están mencionando aquí en el enunciado. Entonces, lo que me están pidiendo es que este alambre, que es largo, y que tiene una medida de 68 centímetros, vamos a decir que aquí hay una longitud del alambre que es de 68 centímetros, se va a doblar de tal manera que te quede esto. Entonces, si me están diciendo que exprese al ancho en función del largo, esa función, recuerden que la función es una definición basada en operaciones. Por lo tanto, necesito encontrar algo que me ayude para poder expresar este dato X, este dato Y y este dato 68 a través de funciones. Ahí la ventaja es que yo conozco fórmulas y esas fórmulas son las que me van a ayudar. Recuerden que la diferencia entre una fórmula y una función es que una fórmula es una ecuación que ya es conocida por muchos, obviamente en la ecuación no hay operaciones, y la función también está relacionada porque es una definición basada en operaciones. Entonces las fórmulas que yo conozco es que el perímetro de un rectángulo se calcula como 2 veces la base más 2 veces la altura, aunque la otra fórmula que yo conozco del rectángulo es que el área es igual a base por altura. Entonces lo que voy a hacer es, utilizando estas fórmulas, voy a expresarlo esto como una función. Acuérdense que en las fórmulas se sustituyen datos y en las funciones va a haber una variable dependiente y va a haber una variable independiente. Y de aquí la característica que nosotros habíamos analizado es que una variable dependiente es la que está, esta variable dependiente es la que va a estar despejada. Entonces necesito a través de una fórmula tener una relación para posteriormente despejarla. Eso implica entonces que con los datos que yo conozco, este 68 fue el alambre que se dobló en un pedazo, en otro pedazo y en otro pedazo para formar este rectángulo. Por lo tanto, si yo lo doblé y este fue el que doblé, lo que yo conozco es el perímetro. Y por lo tanto, al conocer el perímetro, la fórmula que voy a utilizar es el perímetro. Eso implica que el perímetro es de 68 y eso va a ser calculado como 2 veces la base. Pero como en el enunciado me dijeron que el ancho era X y el largo era Y sabemos también que este es base y este es altura, entonces es 2 veces la base, que es Y, más 2 veces la altura, que es X.
Por lo tanto, esta que está aquí ya es una ecuación. Esto fue una fórmula, esto es una ecuación. Una fórmula es conocida y una ecuación es cuando ya hay variables y que no tengo valores conocidos o de uso común como son base y altura. Entonces, esta fórmula lo que debo de hacer es hacer un despeje. Si me están diciendo que expresa la x en función del largo y, lo que hay que ver es cuál es la que voy a despejar. Recuerden que la variable dependiente es la que se despeja. Y si me dicen que la x está en función de y, decir en función también quiere decir que la x, en lugar de decir función, también puedo decir que depende. Y por lo tanto, como la x depende de la y es la variable dependiente. La y es la que depende de la x. X depende de la y. Expresa x en función, no es cierto, x depende de la y, y como la x depende de la y, entonces lo que yo debo describir es que la x depende de la y. La x es la variable dependiente y la y es la variable independiente porque la y se convierte entonces en un dato. Al decir que la x depende de la y, el x es el resultado porque va a depender del valor que tenga la y. Y por lo tanto, lo que yo debo de hacer es un despeje de la x. Lo importante es que yo debo de despejar a la x. Aquí voy a despejar a la x. Y si voy a despejar a la x de la ecuación que yo tengo, pues entonces por operaciones inversas, aquí tengo una suma, la operación inversa es la resta, por lo tanto me queda un 68 menos 2y, que va a ser el 2x, y entonces si yo despejar la x, la operación inversa, la multiplicación es la división, y me queda que la x es un 68 menos 2 por y. De aquí ustedes se van a dar cuenta que hay operaciones, 68 que se le resta al 2 por, una resta y una multiplicación. Pero como me estoy dando cuenta que la y le voy a sustituir valores para obtener la x, entonces ya puedo decir que la x depende de la y esta ecuación se convierte en una función diciendo que la x depende de la y se calcula como 18 menos 2 por y. Aquí viene una serie de conceptos importantes. Aquí me falta escribir que todo este era el inciso A. El inciso A comienza desde la fórmula. Entonces, los conceptos importantes es que una fórmula la vamos a utilizar para poder plantear una ecuación y de la ecuación poder determinar una función, porque la función va a tener una despejada que es la variable dependiente. La parte importante entonces fue ver cuál era la que se tenía que despejar. Y solamente hay que entender el concepto que cuando yo digo que x es función de y, estoy diciendo que la x depende de la y. Eso también puede ser la interpretación de la función. Por lo tanto, despeje la x y ya puedo expresarlo como función. Ahora me están diciendo que exprese el área del rectángulo como función de x. Y eso implica entonces que para el inciso B, pues debo de utilizar más cosas. Y en el inciso B, primero me dicen expresa el área. Eso quiere decir que voy a calcular el área. Entonces, el área, yo sé que se calcula como una base por altura, pero aquí sabemos que la base es y sabemos que la altura es x. Entonces, lo único que hice fue utilizar la fórmula para sustituir las variables y hacer un cambio que en lugar de escribir base, escribimos la y en lugar de escribir h, se escribe la x. Hice la sustitución. Ahora bien, si yo pienso en lo que es una función, habíamos dicho que en una función debe de haber dos variables. Y si ustedes se dan cuenta que hay tres variables, que es el área, es la y es la x. Eso implica que esto no es una función. Y si me dicen que a debe de estar en función de x, por el mismo concepto que manejamos hace rato, al decir que está en función, quiere decir que la a depende de la x, y si la a depende de la x, la y no debe de existir, porque la única variable que debe ser la variable independiente, la única que debe de aparecer es la variable independiente x. X debe ser la única variable independiente. Y debido a que me está estorbando la y, porque la y no debe de estar, porque si no, no es una función, entonces utilizo este resultado previo. Y al utilizar ese resultado previo, de ese resultado, que lo voy a escribir nuevamente aquí, del 68, que es igual a 2y más 2x, lo que yo puedo hacer el despeje es el despeje de la y para poder sustituir aquí la y quitar a la y.
Entonces, si yo despejo a la y por operaciones inversas, el 2x hay una suma, la operación inversa es una resta, me va a quedar 68 menos 2x, y aquí hay una multiplicación, la operación inversa es la división. Eso implica que el 68 menos 2x entre 2, ese es el valor de la y. Y aquí me faltó también el 2, se me olvidó la división, aquí me faltó la división, disculpen. Inclusive eso implica entonces que la x en función de la y, al hacer la división me queda solamente un 34 menos 1, divido el 34 entre 2, divido el 2 entre 2 me queda 1, ese 1 no se escribe y solamente me queda la y. Fíjense cómo hay que estar revisando constantemente porque pues cualquiera nos podemos equivocar, ¿no? Seamos un maestro, seamos un docente, seamos un alumno, cualquiera puede tener la equivocación. Entonces, otra vez, yo estaba despejando una y porque la y no me sirve. Entonces de aquí yo obtengo que la y se va a calcular como un 34, se calcula como un 34 menos un x. Ahora bien, esta y ya la puedo sustituir aquí para que no tenga dos variables. Recuerden que solamente en la definición de función me dicen que forzosamente tengo una variable despejada, esa se llama variable dependiente, y tengo una variable que no está despejada, que es la variable independiente. Pero esta y no debe de estar debido a que ya serían tres variables. Por lo tanto, al hacer la sustitución, me va a quedar que el área se va a calcular como una y, donde esa y es 34 menos x, y estoy sustituyendo multiplicado por una x. Al realizar operaciones y darme cuenta que ahora sí tengo dos variables, una despejada y otra no despejada, ya puedo decir que esto es una función, y la a de x entonces se calcula como un 34 por x menos una x cuadrada. Y entonces ya estoy cumpliendo con lo que me piden en el ejercicio. En el ejercicio me están pidiendo que calcule el área dependiendo solamente de la x. Y esta x pues solamente es la variable independiente. Aquí tenía dos variables, por eso hubo la necesidad de quitar la otra a través de una sustitución de una variable, de un despeje que se obtuvo de una fórmula. Entonces, observen aquí cómo lo importante es los conceptos de lo que es fórmula, de lo que es función, y entender que dentro de esos conceptos la función solamente tiene dos variables. Son operaciones, pero nada más debe de haber dos variables. Aquí nada más hay dos variables, que es la x y la y aquí también hay dos variables, que es el a y la x. Este paréntesis lo único que me indica es quién es la variable independiente, que la variable independiente pues es la y en este caso, y la variable independiente es la x en este caso. Bueno, por último, vamos a resolver este problema. Y este problema, vamos a subirlo un poquito. Este problema me está diciendo que en ciertas condiciones ideales, cierta población de bacterias se duplica cada 5 horas. Entonces, si me están diciendo que se duplica cada 5 horas, no me están dando una función. Y al no darme la función, entonces recuerden que la función se obtiene a través de ver cuáles son las operaciones que se utilizan para obtener el resultado. Que eso básicamente es un problema de álgebra. Entonces, me dicen que cierta población de bacterias se duplica. Eso implica entonces que tengo una población final, una población final de bacterias que se va a calcular como, considerando que al inicio hay 35 bacterias. Por lo tanto, al inicio hay 35 bacterias. Vamos a hacerlo esto mejor en una tabla para que se vea mejor. Y entonces quiere decir que en un tiempo voy a tener cierta población de bacterias. Esta población de bacterias, pues ya me están diciendo que depende del tiempo. Entonces, para el tiempo cero, la población que yo tengo de bacterias solamente es 35. Luego me están diciendo que cada 5 horas, considerando que al inicio hay 35 bacterias. Eso quiere decir que a las 5 horas, lo que yo tengo van a ser las 35 bacterias que tenía hace rato, pero se duplica. Entonces quiere decir que este 35 lo voy a multiplicar por un 2. Después, lo que va a ocurrir es que para que se vuelva a duplicar,
deben de pasar otras 5 horas. Y si pasan otras 5 horas, implica que aquí ya tengo un 10. Y como se duplica, quiere decir que ahora tengo 35 por 2, que fue del caso anterior, y otra vez hay que multiplicarlo por otro 2 porque se sigue duplicando. Recuerden que no me interesa el valor del resultado, sino me interesa detectar cuáles son las operaciones que estoy haciendo para poder obtener el resultado. El siguiente cambio ocurre a las 15 horas y eso quiere decir que lo que tenía anteriormente, que eran 35 por 2 por 2, que era mi población de bacterias, como ya pasaron otras 5 horas, entonces se vuelve a duplicar. Vamos a hacer uno último y deben de pasar otras 5 horas, que son 20 horas, y eso quiere decir que la población que tenía las 15 horas, que era 15 por 2 por 2 por 2, pues se vuelve a duplicar porque pasaron otras 5 horas. De aquí me estoy dando cuenta que a las 5 horas se multiplica por un 2. Otras 5 horas se multiplica por 2 doces. Otras 5 horas se multiplica por 3 doces. Y otras 5 horas y se multiplica por 4 doces. De ahí viene la idea intuitiva que lo que yo tengo aquí y que ahora sí voy a ver las operaciones, lo que yo tengo aquí analizándolo a través de operaciones, la operación que yo tengo aquí es que aquí tengo un 35 solito, pero aquí tengo un 35 multiplicado por un 2 y aquí tengo un 35 multiplicado por un 2 al cuadrado porque está multiplicado dos veces. Aquí tengo un 35 por 2 al cubo porque está multiplicado tres veces y aquí tengo un 35 por un 2 a la cuarta. Entonces, si se dan cuenta, aquí es exponente 4, aquí es exponente 3, aquí es exponente 2, aquí es exponente 1 y por lo tanto, si yo empiezo a hacer la deducción, el exponente baja de 4 a 3 a 2 a 1 y entonces yo puedo decir que aquí hay un exponente que es 0. Y si ustedes lo ven desde el punto de vista de operatividad, un 2 a la 0 es un 1, porque un 1, recuerden que la definición de exponente es que el exponente es el número de veces que se multiplica al 2 por sí mismo. Como no se va a multiplicar ninguna vez, pues solamente se escribe el 1. Por eso 2 a la 0 es 1 y 1 por 35 es 35. Ahora, lo que me hace falta relacionar es este exponente 0, este exponente 1, este 2, este 3 y este 4 con el tiempo. Y si ustedes ya lo empezaron a visualizar, si ya lo empezaron a deducir, resulta que la operación va a ser que ese 4 se obtuvo de un 20 entre el 5. Entonces aquí voy a tener un 35 por un 2. Vamos a cambiarle. Solamente voy a revisar el exponente. Por lo tanto, de aquí la parte importante es cómo obtengo el exponente. Y si ustedes observan, este 0, pues proviene que estoy dividiendo un tiempo 0 entre un 5. Este 1 proviene que divido un tiempo que es 5 entre 5. Este 2 proviene de un tiempo que es 10 entre 5. Este 3 proviene de un tiempo que ya llevo entre 5. Y este 4, proviene de un 20 entre un 5. Entonces, este 0 fue el tiempo, este 5 fue el tiempo, este 10 fue el tiempo 15 y el tiempo 20. De ahí entonces yo ya puedo deducir por las operaciones que se hicieron que la población que va a depender del tiempo va a ser un 35, que si ustedes se dan cuenta se repite todo el tiempo. Y ese 35 va a estar multiplicado por una base 2 que se debe a que se están duplicando las bacterias, multiplicado por un exponente que proviene del tiempo que me dijeron que es en horas, dividido entre un 5, que es el intervalo de tiempo con el que va cambiando la población. Y este que está aquí, entonces ya es una función porque hay una variable dependiente que es la población y hay un tiempo que es la única variable con la que depende el crecimiento de la población. Con eso ya tengo la obtención de la función. Fíjense cómo aquí lo que tuve que hacer es un recurso de álgebra, donde ese recurso de álgebra se debe a las operaciones que voy a estar haciendo para poder determinar cuál es la función. Bueno, ahora a partir de eso, pues ya puedo calcular todos los valores. Me dicen cuál es el tamaño de la población después de 12 horas. Y lo que hago entonces es utilizar esta función. ¿Cuál es el tamaño de la población después de 12 horas? Pues entonces en el inciso B, lo que me están mencionando es que voy a tener
en el inciso B, lo que voy a tener son 12 horas. Ahora, lo que falta ver es que si esta es una variable independiente o es una dependiente. Recuerden que por la función que acabo de terminar, las 12 horas es la variable independiente y por lo tanto, al ser la variable independiente, lo que va a ocurrir es que voy a hacer una sustitución de la variable del dato en las variables independientes. Y si hago una sustitución, por lo tanto, lo que debo de escribir es un cálculo de P de 12. Y ese P de 12 se calcula como la multiplicación de 35 por una base 2 que está elevada a la 2 entre 5. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya no hay que hacer otra cosa más que operaciones, por lo que tanto tomo la calculadora y hago operaciones. Por jerarquía, pues lo primero que debo de hacer es la potencia. Entonces, el 2 lo elevo, abro paréntesis, porque recuerden que la calculadora luego no sabe qué es lo que estoy haciendo. Abro paréntesis, este paréntesis es para la calculadora. El 2 elevado, abro paréntesis, escribo 12 entre 5, cierro el paréntesis y le pongo el resultado igual. Si quieren, ahí me da 5.27 y esto lo multiplico por 35, dándome el resultado de 184.73, dándole respuesta al problema. Entonces yo tengo que decir que hay 184.73 bacterias después de 12 horas. Bueno, vamos al siguiente inciso. En el inciso C me están diciendo que en qué tiempo se tendrá una población de 50.000 bacterias. Entonces, como ya me están diciendo que son 50.000 bacterias, me están dando la referencia que la población es la que es 50.000 bacterias. Por lo tanto, necesito calcular el dato que se sustituye en el tiempo. Eso implica que el procedimiento, como habíamos mencionado al principio, el procedimiento va a ser igualar. Y si el procedimiento va a ser igualar, entonces yo debo de escribir un 35 que multiplica a una base 2 elevado a una t entre 5 y eso va a ser 50.000. Cuando ya hago eso, entonces me voy a el álgebra porque es una ecuación. En el álgebra me dicen que lo primero que hay que hacer son operaciones y operaciones inversas. Si yo quisiera hacer la multiplicación del 35 por el 2, pues me doy cuenta que no puedo porque este 35 recibe el nombre de coeficiente y este 2 recibe el nombre de base. Por lo tanto, yo no puedo multiplicar bases por coeficientes debido a que la base es el número que se va a multiplicar tantas veces por sí mismo como indica el exponente. Por eso no puedo hacer la multiplicación. Debido a que no puedo hacer la multiplicación, realizo operaciones inversas. O sea, este 35 que está multiplicando va a dividir al 50.000. Por lo tanto, el 2 elevado a la t entre 5 va a ser un 50.000 entre un 35. Aquí hay una división. Vamos a ver si se puede hacer la división utilizando la calculadora. 50.000 entre 35. Me quedan decimales, entonces no la hago. Y entonces lo que implica es que aquí ya no puedo hacer operaciones inversas. Como ya no tengo operaciones inversas, me voy al campo de las funciones. Esto es una función exponencial debido a que a mí me están mencionando en el concepto que este 2 obedece a una base, que este t-5 recibe el nombre de exponente y que una base elevada a un exponente me da por resultado este número, donde este número tiene el nombre de potencia. Y entonces lo que hay que hacer es utilizar la definición de logaritmos. La definición de logaritmos menciona que el logaritmo va a ser el exponente al cual elevo la base para obtener la potencia, que fue el 50.000 sobre 35. Lo puedo simplificar. Vamos a simplificar poniéndolo en fracción. Y simplificado, esto me queda 10.000 entre 7, porque los dos tienen quinta. Quinta de 50.000 es 10.000, quinta de 35 es 7. Y entonces con la definición del logaritmo ya puedo hacer el despeje de la variable.
Eso implica que la variable se va a calcular. Ahora sí puedo hacer operaciones inversas. Hay una división. La operación inversa es una multiplicación. Eso quiere decir que va a ser el 5 por el logaritmo base 2 de 10.000 sobre 7. Ahora bien, nosotros sabemos que puedo entrar entonces a lo que me enseñaron en logaritmos. Y lo que me enseñaron en logaritmos es que existe una ley de los logaritmos y un cambio de base. El cambio de base, solamente para recordarles, es que en el cambio de base, si yo tengo un logaritmo base A de B, lo que se hace es calcular el logaritmo base 10 de el argumento dividido entre el logaritmo base 10 de la base. Y también nosotros conocemos las leyes de logaritmos, y las leyes de logaritmos mencionan que si yo tengo el logaritmo de una división, eso se puede calcular como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Debido a esa circunstancia, podemos hacer todo al mismo tiempo. Y entonces escribir que el tiempo se va a calcular como un 5 que multiplica a un logaritmo de 10.000 entre 7 entre un logaritmo de 2. Eso fue por el cambio de base. El logaritmo, lo puedo escribir aquí, logaritmo de 10.000 entre 7 entre el logaritmo de 2, que es el logaritmo de base. La verdad es que es el logaritmo base 10 de la base. Pero como aquí hay una división, entonces yo lo puedo escribir como el logaritmo de 10.000 en base 10 menos el logaritmo de 7, base 10. Logaritmo de 10.000 menos logaritmo de 7 en base 10, porque es el argumento y este 2 es la base. Entonces estoy aplicando al mismo la ley de los logaritmos y el cambio de base. Por lo tanto, si ya lo hago en la calculadora, entonces me queda que, vamos a hacerlo por pasos, el logaritmo de 10.000 me debe dar 4, sí, me da 4. Le resto el logaritmo de 7, le apachurro el igual, me da 3.15, lo divido entre el logaritmo de 2, le pongo el igual, me queda 10.48 y eso lo multiplico por 5. Por lo tanto, me queda que la t es 52.40 y el tiempo habíamos dicho que se da en horas. Entonces aquí vamos a ser más específicos. Recuerden que todo esto fue primeramente álgebra, definición de logaritmo, que es mate 2, cambio de base y leyes de logaritmos, que es mate 2 también. Y entonces vamos a escribir el resultado. Y un resultado que se entienda. ¿En qué tiempo se tendrá una población de 50.000 bacterias? Pues la población de 50.000 bacterias se tiene a 52 horas, lo podemos expresar en días. Entonces, si lo expresamos en días, vamos a dividirlo entre 24, porque cada día tiene 24 horas. Entonces aquí ya puedo escribir que son 2 días. Recuerden, el 2 días fue porque dividí el 54 entre 24. Bueno, me regreso, partiendo de días, a ese días vamos a quitarle el 2. Quítenle el 2 al resultado que ustedes tienen y les queda .18 en la calculadora. Váyanme siguiendo en su calculadora. Les queda .18 en la calculadora. Ese .18 en la calculadora son las horas. Entonces, ese .18 multiplíquenlo por 60 para saber cuántas horas son. Y las horas que les van a dar van a ser 11 horas. Entonces, son 2 días con 11 horas. Si se dan cuenta en su calculadora, les queda 11.00446822. Entonces, a ese número, réstenle el 11 para dejar solamente la parte decimal que tiene que ver con las horas. Y esa parte decimal está referido a los minutos. Por lo tanto, multipliquen ese resultado que les queda por 60. Y ahí les va a quedar 0 minutos. El resultado en la calculadora es 0.26, lo que implica que son 0 minutos. Entonces, ese punto 26 está haciendo referencia a los segundos. Por lo tanto, multipliquen por 60 y les va a quedar 16.08 segundos. Recuerden que en los segundos ya se manejan las décimas de segundos.
Entonces el resultado de 58.40 es un resultado muy escueto, no tiene tanta claridad como si expreso todo en días, horas, minutos y segundos. Por eso aquí no hice la división, porque si no me iba a quedar una expresión decimal, sino lo llevé hasta lo último, que fue leyes de los logaritmos y cambio de base, para ahora sí, en una sola operación, tener el resultado y poder conservar las decimales, la expresión decimal en la calculadora y que me dé un resultado exacto. Recuerden que ya vamos hacia un nivel donde ya lo que estamos viendo es la aplicación y la aplicación debe ser resultados exactos y entre mayor exactitud, pues obviamente el resultado tiene más validez. Esto sobre todo cuando se presenta a personas que van a depender de nuestro trabajo. Bueno, recapitulando, el primer ejercicio fue básicamente sustituir e igualar. Aquí cometí un error, disculpen, todos podemos cometer errores. Lo importante es que cuando empiezo a analizar los resultados, pues nos dimos cuenta o me di cuenta que este 10 metros nunca puede ocurrir porque los 10 metros se obtienen según mi resultado anterior a los 2.19 y los 2.19 existían. Cuando revisé me di cuenta que aquí me faltó escribir un signo adecuadamente y esto desde el principio me debió de haber dado un resultado negativo, lo cual me hubiera indicado que la pelota nunca hubiera estado a los 10 metros, pero esto ya es interpretación de acuerdo al contexto del problema. En el siguiente ejercicio ya no hicimos una sustitución e igualación, sino ya se vio cómo construir una función donde esta función se plantea a partir de una fórmula y a partir de una sustitución de los datos que tengo para posteriormente hacer un despeje. Y este despeje fue una función o utilizar el otro despeje para sustituir en la fórmula y que tenga otra función. Y en la última también se creó una función, pero esa función fue a través de lo que implican las operaciones dentro de la función para poder obtenerla y de ahí obtener el resultado, pero ya ayudándonos de Mate 2. Así que si se dan cuenta, en cálculo diferencial, que es Mate 4, pues ya necesito dominar todos los conceptos de cálculo diferencial y también todo lo que implica álgebra y lo que implica el curso de geometría y trigonometría, y posteriormente también vamos a ver que inclusive el de geometría analítica.